ya analizo más, porque es la primera invasión del mundo. La primera invasión la provocan precisamente en un momento cuando ese clima de rigor del Paleolítico superior pues desemboca en el Neolítico y empieza a haber un cambio de ciclo medioambiental muy importante. Pues las familias que estaban, que no se sabe, porque los únicos que tienen referencias a esa antigüedad suya son los celtas, que hablan que ellos proceden del abismo, pero que van a vivir la vida y que luego irán a la eternidad, pero que proceden del abismo, es lo que dicen. Y en ese proceder del abismo pues hay una serie de cuestiones que nosotros que manejamos toponimias, pues resulta que hay al este del lago Aral, que ha desaparecido, y al sur, en esa zona del mar Caspio alrededor, está el Amu Daria y Abu Daria. Y esto, el Daria es de los arios. Y claro, cuando se analiza luego la relación de lo que Gimbutas analiza como una migración fortísima por la parte superior del mar Caspio, pues luego hay otra serie de pueblos que también se diseminan por la parte de sur. Lo que era el Irán, lo que era la parte de Sumeria y de lo que era la Mesopotamia, fue invadida por todos estos pueblos arios. Y estos pueblos arios, aparte de no mantener ellos mismos una cultura ni un conocimiento de dónde sale, tuvieron que convivir pues en ese ámbito, que cuando se secarían allí o bajarían las condiciones o se abriría la naturaleza a otras actividades, pues irían buscando su salida. Ese es el origen de las nacionalidades que pueden entroncarse en el mundo ario. Y son claras. Todas las que llevan el lenguaje indoeuropeo, ahora por llamarles así, porque estaba desprestigiado a cuenta de que los alemanes cometieron el genocidio que cometieron en nombre de los arios, pues está planteándose que el celta es uno de los pueblos que más avanzó. Y ese pueblo avanzó hasta encontrarse, pero muy tarde, en la edad del hierro, ya hace 1000 años, en los Alpes, se encontró con las comunidades nuestras que salían en ese momento también de su nicho ecológico y cultural. Esa primera invasión da lugar a que en un momento determinado los pueblos invasores pues se apoderasen de las culturas que estaban anterior a ellos. Los griegos son los más listos, si se les analiza en niveles de civilización, pero lo único que hicieron fue, primero, dominar las culturas que habían estado en su entorno. Resulta que las matemáticas que desarrollaron en todos los sentidos, desde cualquier ámbito donde se pueda entender que la geometría era en aquel momento algo muy gráfico para que las matemáticas tuviesen su campo, es cultura egipcia. O sea, nosotros en la construcción hemos estado empleando una regla que es 3, 4, 5. Que a vosotros no os dirá nada, pero con 3, 4, 5 un albañil de los años 80 construía un ángulo recto. Ponía 3 estacas, las separaba 3 metros entre dos de ellas y las juntaba luego con 4 y tenía que ajustar los 5 metros y estaba haciendo el ángulo recto de los egipcios, con las que se hicieron las pirámides, que por cierto se han medido con taquímetros modernos y la de Keops, que es la más grande, es 144 metros en los 4 lados. Y la rectitud, el ángulo recto es total. Y eso lo hicieron con esa simple fórmula del 3, 4, 5. Los matemáticos, ¿qué hicieron? Pues vino Pitágoras y dijo, hombre, esto tiene su explicación. Y su explicación es que si yo le pongo a uno de los cuadrados un cuadradito de 3 metros y a otro cuadradito de 4, el otro me da de 5. Y sumo esto y resulta que tengo que la superficie se relaciona con los lados. Y de ahí saco la fórmula de Pitágoras para su
fórmula que ha pasado a la historia como propia de los griegos. Cuestiones como esas las tenían los... Un segundo, el tercer libro, una geografía propia del euskera. Bueno, con el otro todavía no acabó. Lo importante... Pero no tenemos más de 2 horas. Ya, pero seré más breve. Vale. Seré más breve. Sí, lo importante de todo esto que digo, de que los griegos llegaron a unas civilizaciones que eran los helenos de ese pueblo ario, llegaron a unas civilizaciones donde existía ya una cultura avanzada, que era la cultura sumeria, la cultura egipcia, la cultura aramea. Esos fueron los que tuvieron la capacidad incluso de la escritura anterior que los griegos. Los griegos en un momento determinado arrasan todo lo que era la parte de la Turquía actual, moderna, en el este, las islas, y intentan reproducir lo que son los logros que había tenido la cultura chipriota. Y con todo eso pues, se introducen en la cultura que nosotros reconocemos hoy en día, que la escultura griega es inevitable, o sea, ya no le puedes decir más perfección. Pero que todo ese trabajo es a base de que luego primero hicieron unas experiencias torpísimas en cuanto a desarrollo de cada una de las facetas en las que se movía. En construcción, exactamente igual. Los pueblos que llegaron a culturas que ya estaban establecidas, como son los romanos, aparte de andar discutiendo ahora si son griegos que suben o gentes que bajan de Italia, pues es difícil, pero Roma lo único que hizo fue lo mismo, aprender y construir lo que ya le habían enseñado las culturas anteriores. Como un dato, si queréis anecdótico, el arco romano no es romano. El arco romano es de la Mesopotamia y lo hicieron los primeros con ladrillos, porque no había ni árboles ni piedras. Y entonces inventaron el adobe y con el adobe construyeron el arco. Y luego eso, que lo hicieron los romanos, pues como era la cultura del imperio, resulta que en la historia hoy en día se concreta que era arco romano. El siguiente aspecto que tiene es que la conquista de Roma se plantea de una manera pues muy descarada en cuanto a la amplitud del imperio. Los romanos eran un pueblo pequeño, se apoyaban en lo que llamaban la federación con otra serie de pueblos y hacían asociaciones donde los que iban en aquellas grandes legiones que formaban 54.000, 30.000 hombres, se enfrentan en un momento determinado con los cartagineses, que tenían una cultura también y la hicieron desaparecer totalmente, en nombre de que los cartagineses asaban a los niños y se comían a los niños en su sacrificio. Un planteamiento totalmente falso que introduce lo que son las guerras púnicas y desarrolla la invasión de Roma, primero de la península. ¿Dónde van? Entran rápidamente por Ampurias, pero se van rápidamente a donde estaba la plata y los metales, a los tartesios. Les interesaba aquello. Esa es la conquista que hacen. Y eso es el año 219 y avanzan por lo que es la vega del Ibaibera, que llamo yo, del Ebro, que es una incorrección total del euskera, y se paran en lo que es las zonas de Zaragoza. No penetran más. Los romanos en un momento determinado mantienen sus guerras civiles enfrentadas a que Pompeyo en el año 79 pues, había tenido las guerras contra Sertorius y se había hecho amigo de los que vivían en la urbe en Iruña, y desde ahí van introduciéndose directamente en la destrucción de una serie de pueblos que ya existían. Pues están el hecho de Calahorra actualmente, que es Calaguri, recogido más claramente por los griegos, y reducen a una serie de pueblos que tienen que emigrar. Y hay
un padre de la Iglesia que establece que el Pompeyo fue buenísimo porque a los derrotados les trasladó al otro lado de los Pirineos y les asentó allí, cuando todavía tenían que pasar 20 años para que César conquistase las Galias. En la conquista de las Galias de César posterior, también lo hacen en base a que se peleaban aquellos, como andan ahora en Venezuela. O sea, se peleaban y entonces nosotros fuimos a poner orden y a quedarse con el territorio. ¿Y qué es lo que hizo César? Una de las cosas que yo alguna vez he comentado con John, que en el instituto con las Rodas, pues cuando hacíamos las traducciones de las guerras de las Galias, pues hablaba de... Existían en las Galias 3 pueblos. Uno de ellos era la tercera parte de los belgas, de los galos, y otros eran los aquitanos. Y esos tenían una lengua distinta, tenían unos gobiernos distintos y eran muy aguerridos y eran distintos de los galos. O sea, eso lo dice claramente César en sus escritos. Resulta que como no conocían los romanos la geografía, les importaba muy poco, les ocupaba el territorio y se fijaban en la geografía que en un momento determinado habían levantado los griegos. Y entonces no sabía ni dónde estaba el río Loira, ni sabía dónde estaban los ríos que había por el interior, pero eso sí, sabía que eran un territorio de mucha agua. Entonces los lingüistas españoles y del momento pues están diciendo que Aquitania pues viene de la cantidad de agua que hay en el territorio con ríos. Ese es uno de los elementos que centra una de las los primeros momentos del desarrollo de la capacidad que en nuestro pueblo en distintas épocas, tendríais que leer el libro porque si no ya me salgo de lo que he prometido. El ámbito que se recoge es claramente con Octavio, que le sucedió a César, diciendo no, estos están confundidos. Gentes de la misma raza son ese tercio. Si se cogen los mapas actuales se ve claramente que hasta Loira es donde se establece claramente ese tercio de pueblos que había. Todo eso continúa en un momento determinado pues con las invasiones en el siglo V de los germanos, otra vez que invaden, deshacen el Imperio Romano y vuelven a ocupar todo esto. Vuelven otra vez a enfrentarse con Euskal Herria, y Euskal Herria pues les rebate. O sea, hay dos líneas principalmente de los francos, de los germanos, que se hacen los jefes de toda la banda, y los merovingios son los que introducen cantidad de guerras que se apuntan ahí unas, y que en este libro último que va a salir pues está más específicamente recogido. Salto en los bagaudas, que es lo más importante. Sí, bueno, pero ahora va a venir con eso. El tema es que esos merovingios están diciendo constantemente que estaban conquistando toda la Vasconia, toda la Aquitania, y lo único que tenían peso eran en las ciudades, que habían sido las ciudades romanas amuralladas, donde incluso Iruña mismo, en la época de Honorio, o el primer emperador de Occidente, dijo que él estaba rodeado de los enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos en esa época de la ciudad de Iruña? Pues los vascos, que estaban por todos los lados. Esos eran los que le pegaban para el pelo y para todo. De todo este proceso de resistencia que había en lo que eran los territorios rurales, los más amplios, que además, como no se habían levantado contra los romanos, como los celtas, no sufrieron ningún genocidio, sino que alimentaban la mano de obra del imperio, automáticamente se plantea resistencias que se recogen, curiosamente, mirando el territorio que van ocupando unos vagabundes que, según los historiadores latinos y romanos, dicen que son unos bandidos celtas. Y vagabundes yo entiendo que es
está unido con Bacant, que en Iparralde es claramente el asalariado. Y son los asalariados y son las gentes que estaban viviendo en esas condiciones de que en las mansios romanas y los conventos en un momento determinado más tarde van creando las pautas para un feudalismo que luego llegará. Ese elemento de los bagaudes está situado en la periferia de todo lo que es del río Loira. Más al norte existe la fosa de los bagaudes, donde unos generales romanos pues abatieron a una tropa importante. Pero los bagaudes asaltaron León y lo arrasaron. Los bagaudes estuvieron en la parte de Nibes, en la boca del Ródano, y también allí asaltaron a todos los cuerpos de ciudadanos romanos. Y más en lo que es la zona de Lleida, es una zona donde constantemente están entrando, le derrotan a las tropas del obispo de Lleida, asaltan la ciudad, la arrasan, y estos están recogidos en los trabajos que tiene sobre Segura Mújica, del que hemos estado hablando en alguna ocasión, planteando que son aracelianos. Y los aracelianos pueden ser gente de Araceli que estaba en un punto, pero los historiadores más fiables, como podemos considerar a gente más cercana, introducen que eran la gente de la zona donde Pompeyo tuvo que combatir contra los vascones, arrinconándonos y metiéndoles a la gente de Larga, lo mismo que hizo en la parte baja, contra lo que es el comienzo de la Sacana. En ese nivel es lo que se puede plantear como elemento resistente desde el interior de lo que era la arqueología. Iban a las periferias y se manejaban en contra de lo que eran el poder de gentes extrañas. No se reconoce ninguna actuación de la vanguardia dentro de lo que es ese territorio, desde lo que es la zona de la Ribera, por entendernos más claro, hasta el Loira. Ahí no hay ninguna actuación, siempre están en la periferia actuando. Y esta vanguardia, en un momento determinado, lo que hace es introducir lo que Salviano en un momento determinado dijo, que recibían a las gentes que se escapaban de Roma, a los galos que eran perseguidos, y a todo aquel que tenía un sentido de libertad y dignidad propia de las personas que se había perdido ya en la antigua Roma. Esto es lo que da lugar a que exista la confrontación entre derecho pirenaico y derecho romano. El derecho romano tiene exclusivamente un valor, es el valor de la propiedad, introduce el valor de la propiedad. Gracias a eso, algunos nos están diciendo que toda la toponimia viene de los patronos romanos que habían por el entorno, por aquí, hasta Corlo. Es palabra de un propietario romano que vivió ahí. Pero, en fin, eso es otro tema. El hecho es que este proceso de introducir el derecho pirenaico, que es en base, pues en los años 30 se hablaba del derecho vasco, pero el derecho vasco es más amplio. Estaba extendido a todo lo que era el Pirineo, y ese es un derecho de gentes donde no tiene el derecho a la propiedad, no está regulado, es un bien responsable. El caserío mismo en un momento determinado no se transmite en partecitas, como ha ocurrido en Galicia y que ha desaparecido. Las parroquias ahora allí son muchos parroquianos, pero no tienen esa entidad de lo que ha sido pues un trabajo de respetar el patrimonio en favor con responsables. Pero hay que entender que el valor responsable del caserío es que iba a la persona que mejor estaba adecuada al trabajo directo en el campo, y que ese mundo rural lo controlaban desde la responsabilidad. Tenían que coger a todos los demás de la familia.
No era solamente un trabajo de propiedad que se registraba a favor del mío. No, al que estaba en el caserío le daban la teja y el palmito de terreno por si acaso para que pueda plantar alguna chiribita, pero nada más. El hecho que ese derecho pirinaico estuviese en contraposición es lo que da lugar a que en Euskal Herria, posteriormente durante toda la Alta Edad Media, se manifestase clarísimamente el auzolano, mientras que en el resto está introduciéndose con toda claridad el derecho feudal, donde tenemos incluso pues exponentes de los que eran tenientes de un territorio para la defensa y para todo lo demás en el reino de Pamplona primero y luego de Navarra, que traicionasen directamente esos principios, porque ellos lo que querían es ser los dueños y señores al estilo de lo que se practicaba en León y en Asturias. Y el derecho pirinaico estuvo impreso en todo lo que es el ámbito que estamos diciendo. Este libro, no sé si... Sí. Una geografía propia del euskera. Sí. En realidad, ese es un trabajo que tenía que venir con lo que era el tercer libro, porque me había propuesto una trilogía. Pero cada vez que hacía uno y lo hacía largo, la gente lo que me decía, ¿cuántas letras escribes? O sea, escribe más condensado. Dice, porque leer todo esto no me da tiempo. Y así estamos viendo que hay mucha gente que no ha leído los libros. Pero bueno, lo hice en separatas, y en este es el trabajo de todo lo que en un momento determinado se desarrolla con el hecho de que los clásicos griegos y latinos pues nos dieron unos motes que a ellos les parecían razonables, pero que no tenían nada que ver con la explicación y con la realidad de una Euskal Herria o del pueblo astur-pirinaico perigordino, que lo hace más general en Bos Imper. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Estrabón llega a decir que hay caristios y pelendones y gentes pues como no saben pronunciar bien lo que les estaban transmitiendo, pues hablan de autrigones. De verones se acercan. Los verones están claros porque son los de la parte baja de La Rioja, y que se extiende pues todo Tudela y va hasta Zaragoza. Eso es lo que está claro. Pero el resto no saben lo que es. Bárdulos tampoco saben lo que es, pero te los nombran. Baceos, que luego Isidoro comete las mayores burradas para justificar qué son. Bueno, en fin. Pero Estrabón habla de los caristios. Escrito en griego o en latín es caristi. Si esa K, que él la coge aglutinante, Estrabón, además no estuvo nunca en Euskal Herria, no salió de las bibliotecas de Roma para escribió lo que le habían recogido por los que habían estado en las guerras cantábricas y los que habían introducido esos títulos de las gentes. Pero él se enorgullece de poder decir toda una serie de nombres y otros que son más bárbaros, pero que por educación no los dice, porque no sabe. Caristi, lo que digo, es que en realidad la G es... la K es una ecuación que en euskera se repite, que primero es K, después es G, después es un H y después al final, bueno, en la parte más occidental a nuestra, se ha convertido en un cero patatero. Bueno, pues si cambiamos la K de la C, que encima, bueno, para los latinos la C era K, se plantea como un H, nos quedamos con Aristi. Entonces, lo que sitúan ellos en la costa es que aquí existían las gentes que vivían, pues, o eran del árbol, o vivían en el árbol, o se reunían debajo del árbol, algo que estaba relacionado con el bosque. Y ese es el nombre que corresponde plantear.
Después están toda una serie de cuestiones que se plantean con la crítica que Humboldt le hizo a todos estos clásicos. Es totalmente demoledora, y merece la pena leerse todo lo que dice, pues de Estrabón, de Plinio, de todo esto. Que Plinio, cuando decía que las ciudades vasconas, esta no me suena a latín y no la escribo, y ahí se quedaba. O sea que ni siquiera fue capaz de registrar todas las ciudades de Euskal Herria. El mismo tema de Humboldt es que deshace completamente toda lo que es la cultura que quieren transmitir los griegos y los romanos clásicos, le llama abandonismo total. O sea, que podían haber hecho un esfuerzo grande, pero como dice Vos-Guimper en otros escritos, dice, es que los griegos daban nombres los suyos y efectivamente así es como alóctonos y todas estas gentes es analizar el griego. O sea, yo solo estudié 2 años de griego, pero con aquello me ha servido a mí, por lo menos, para saber leer y para poder descifrar claramente qué es lo que escribían unos y otros. El tema es que en ese de la geografía propia del euskera llega un tiempo también posterior, que es el de que todos esos nombres que aparecen ahí hay que situarlos en el mapa. Y esas geografías son, ya he descubierto que Vizcaya, o el terreno de los caristios, es lo que es. Bárdulos. Los bárdulos no son los guipuzcoanos. Los bárdulos tienen una extensión de todo lo que era el convento cluniense hasta el río Astura. O sea, los romanos habían hecho unas divisiones administrativas que eran el convento administrativo de César Augusta, el convento administrativo de Clunia, y ahí es donde meten a los pueblos que estaban integrados. Que de resultas de todo esto hay un planteamiento en el que quedan más claramente definidos lo que sabemos, que si los verones estaban en la fosa del Ebro, ¿La Rioja qué es? Es verdad que puede ser algo así como que un río Oja, uno, de la cantidad de ríos que hay ahí. Porque La Rioja, en los estudios geográficos del siglo XVIII, dicen que tenía 8.000 kilómetros cuadrados. Y resulta que un pequeño río que baja de Ezcaray es suficiente para dar nombre a todo eso. Pues eso es un invento de los fisiógrafos españoles, que no tienen ni zorra idea ni de lingüística ni de nada. Resulta que Krubig ya lo analizó, y Krubig dijo: señores, lo que están ustedes diciendo que es el río Oja, eso no tiene nada que ver con el territorio. Es lo que en un momento determinado Merino Urrutia determinó que el euskera desapareció en el siglo XIV muy avanzado de lo que era el núcleo, que además está Julio Caro Baroja lo recoge como núcleo vasco en su momento, hasta el siglo... Caro Baroja lo situó en el siglo XIII, en el siglo XIII, me parece que es donde se sitúa la última. Pero bueno, la toponimia es clarísima, y eso se extiende más. Y esa toponimia que enriquece todo ese territorio es cómo entendían la geografía los antiguos vascones por seguir utilizando la palabra de los romanos. Pues había una baja parte del río, que son los verones, a un lado y a otro. Errigoya es lo que dice claramente que Krubig, que es lo que corresponde a La Rioja. Y lo justifica bien claramente de que en Guipúzcoa existe Errigoya, es el pueblo de arriba, ¿verdad, Feliz? ¿Cuál? Errigoya. Errigoiki. Pues Errigoya también, ¿no? Tierra alta. Tierra alta. Vale. Bueno, pues con eso justifica. Está el Goierri y está el Beterri en Guipúzgoa. Goierri y Errigoiki, lo saben, es lo mismo. Sí, que sí.
El mismo nivel lo analiza con los ríos de Alemania, donde el Bayer pues, supone lo mismo, o sea que nada de Rioja, eso es Terrigoya.